Y creo que estamos en directo. Bienvenidos todos a nuestra primera retransmisión en directo en 4 años sobre estudios de neutralidad. Mi nombre es Pascal Lotaz y hoy me acompaña mi amigo y colega, el profesor Michael Rossi, que actualmente enseña ciencias políticas por todo Estados Unidos. Bienvenido, Michael. Pascal, siempre es un placer. Me alegra que estemos haciendo esto en directo, una especie de conversación improvisada que estamos teniendo un poco tarde aquí en Nueva York. Son alrededor de las 9:30 p.m. ¿Qué hora es allí? Alrededor de las 9:30 am en Japón. Sí, no, en realidad son las 11:30 en Japón, muy razonable. Gracias por hacer esto en la tarde-noche de Nueva York, y para el resto de Estados Unidos, creo que es un poco más temprano. Ya sabes, gestionar los usos horarios es un caos. Sí, estamos bajo cero aquí en Nueva York. Vamos a recibir otra gran cantidad de nieve este fin de semana, aunque nada comparable a Kamchatka, lo que vimos en Rusia. Pero sí, siempre es un placer estar aquí. Y tenemos mucho de qué hablar. Tenemos mucho de qué hablar. Y como comentario aparte, muchas gracias a todos los que nos ven desde Noruega y gracias por vuestros comentarios en el chat. Así que, Michael, queremos hablar de lo que ocurrió en Davos. Se dijeron muchas cosas allí. Creo que lo primero que me llamó la atención esta semana fue cómo el primer ministro de Canadá, ¿cómo se llama otra vez? Mark Carney, en realidad dijo en voz alta de qué va todo esto. No sé si puedes verlo muy bien, pero déjame intentar reproducirlo un momento. Sí, este pacto ya no funciona. Permíteme ser directo. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición. Durante las 2 últimas décadas, una serie de crisis en las finanzas, la salud, la energía y la geopolítica han dejado al descubierto los riesgos de una integración global extrema. Pero más recientemente, las grandes potencias han empezado a utilizar la integración económica como un arma, los aranceles como palanca, la infraestructura financiera como coerción, las cadenas de suministro como vulnerabilidades que pueden explotarse. No se puede vivir dentro de la mentira del beneficio mutuo a través de la integración, cuando la integración se convierte en la fuente de tu subordinación. ¿No es esto sumamente irónico, viniendo de un primer ministro canadiense? Pero Michael, ¿qué opinas? Bueno, está muy bien, aunque llega con 20 años de retraso. Quiero decir, creo que la mayoría de estos foros de Davos van y vienen con los años. Una cosa que tengo que reconocerle a la administración actual de mi país es que hacen que estas conferencias rutinarias, ya sea Davos, la Conferencia de Seguridad de Múnich o el G7, resulten interesantes, porque dicen las cosas más descaradamente provocadoras, auténticas constataciones de dónde estamos en el mundo hoy en día. Así que ya sabes, la declaración de Carney, tengo que reconocerle el mérito. Realmente debo hacerlo. No está señalando directamente a Estados Unidos, pero claramente hace una referencia a él. Pero lo que saqué de todo eso, aparte de su honestidad, es lo selectivo que resulta ser este orden basado en reglas. Y no es algo que se rompiera con Trump. Es solo que Trump lo puso tan descaradamente en primer plano que a la gente, dentro del hermoso jardín de Borrell, le resulta difícil ignorarlo a estas alturas. Sí, y ¿sabes qué? Lo que me llamó la atención de esto es que básicamente dijo, sabíamos que el sistema era injusto, sabíamos que éramos unos hipócritas, pero servía a un propósito. Y ya sabes, el resto es que Estados Unidos estaba proporcionando bienes globales, estabilidad, interconexión, negocios. Así que asumimos que no era del todo justo, pero estaba bien. Pero ahora que está siendo injusto con nosotros, ahora que están volviendo las armas contra nosotros, bueno, ahora ya no funciona. Y hay que reconocerle el mérito. Por fin alguien lo dice abiertamente. Por otro lado es como, vale, entonces ya sabes, bombardear Irak estaba bien, atacar Irán está bien, invadir Venezuela está bien,
La guerra por poderes en Ucrania estaba bien. Sabemos que no es justo, pero los bienes globales eran para nosotros. Oh no, olvidemos hacer la vista gorda y oídos sordos ante los crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania. Ah, el lado general. Sí, el lado general. No menciones eso. No querrás ponerte del lado equivocado de este asunto, Pascal. ¿O qué tal este otro? No queremos que se viole la integridad territorial de Dinamarca, pero reconocemos absolutamente a Kosovo como un Estado independiente al margen de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Así que sí, lo que esto señala es algo de lo que Mearsheimer habló en su obra La Gran Ilusión, publicada en 2014. Y eso es, el liberalismo, como teoría y como filosofía de las relaciones internacionales, funciona si y solo si están presentes dos cosas. Número 1, que todos los participantes acepten jugar según las reglas del juego. Correcto. Y en segundo lugar, que las leyes, el pensamiento empírico, los fundamentos filosóficos del liberalismo se apliquen de forma general, no selectiva. No de forma selectiva. Porque si lo haces, entonces enhorabuena, estás haciendo un cosplay de realista. Y esta es la razón por la que Mearsheimer lleva 10 años dando su vuelta de la victoria con su "ya os lo dije". Así que, en mi opinión, y siéntete libre de estar de acuerdo o no conmigo, el Foro Económico fue realmente una llamada de atención para todos en la alianza de la OTAN, salvo para Estados Unidos, sobre la situación en la que se encuentran. Y así, durante las últimas semanas, meses, digamos, el último año más o menos, Europa, y por extensión Canadá, ha llegado a la conclusión de que el viejo orden transatlántico ya no es, ya sabes, digno de confianza. No vamos a volver al statu quo. Creo que incluso, ya sabes, el canciller Merz dijo que no podemos simplemente esperar que Estados Unidos sea nuestro aliado permanente o algo por el estilo, ¿verdad? Dijo que las viejas formas se han acabado. Bien, ¿a dónde vamos a partir de aquí? Y por desgracia, he estado en varios canales. He hablado con, ya sabes, Piotr Kurzin y James Kerlinski sobre esto, sobre, ya sabes, hacia dónde va Europa. ¿Hacia dónde va Europa? ¿Tiene Europa un lugar en todo esto? El problema que encontramos es que se puede hablar de la santidad del orden basado en normas. Y mira, lo entiendo, comprendo perfectamente la importancia del derecho internacional para la estabilidad y la seguridad. Pero como acabas de señalar, solo cuando la propia seguridad de Europa se ve en una encrucijada, empiezan a hablar de ello. De lo contrario, podemos preocuparnos con razón de que lo que ocurre fuera de la comunidad cerrada sea simplemente, bueno, el mundo en sí mismo. Y ahora estamos intentando averiguar hacia dónde vamos y qué hacemos. Sí, esa es toda la acusación de hipocresía, que es absolutamente cierta. La hipocresía consiste en seguir hablando en el lenguaje del derecho internacional, o incluso, como han cambiado recientemente, del orden basado en reglas. Pero luego, por otro lado, romper esas reglas a voluntad siempre que se quiera. Esa es también la gran diferencia entre el orden basado en reglas y el derecho internacional. El derecho internacional está realmente escrito. Tenemos fuentes adecuadas y demás, tenemos una comprensión adecuada y contamos con cientos de años de desarrollo y sabemos más o menos cuáles son esas normas. Y son objeto de disputa, ya sabes, como cualquier ley nacional. Hay desacuerdos sobre lo que dice la ley y entonces se acude a los tribunales y demás. Así que existen normas discutidas, pero existen. El orden basado en normas es, por supuesto, uno en el que Estados Unidos establece constantemente reglas para todos los demás, ordena a la gente que las cumpla y luego se exime a sí mismo de todo ello. Y Europa ha estado aceptando eso, y Canadá también, durante muchísimo tiempo, de nuevo porque era una ficción beneficiosa para ellos. Ese guante humanitario que cubre el puño de hierro de Estados Unidos, como dijo Ronald Reagan en los años 80, ¿verdad? Pero ahora se está desmoronando.
se está desmoronando rápidamente. Y ya sabes, resulta casi cómico ver cómo los europeos se están dando cuenta de ello, porque mientras todo esto sucede, también hemos visto al señor Merz, el canciller de Alemania, en ese escenario de Davos. No tengo el vídeo, pero probablemente lo hayas visto, cuando dice algo así como, defenderemos Groenlandia de Rusia. ¿Perdón? ¿Perdón? Voy a suponer, creo que tú y yo podemos estar de acuerdo en una cosa. Friedrich Merz hace una cosa realmente bien. Parecer mal. Demostró que Olaf Scholz no era lo peor que Alemania podía ofrecer. Eso ya es un logro. Quiero decir, eso es un logro en sí mismo. Tengo que reconocerle esto a Merz. Uno pensaría que ya habíamos llegado. Vale, seamos honestos. Olaf Scholz fue quien estaba al lado de Biden cuando Biden dijo, ya sabes, si Rusia ataca a Ucrania, entonces Nord Stream va a quedar obsoleto, ¿verdad? Va a desaparecer. Y él simplemente se quedó ahí y lo aceptó, como si nada. Ese era Olaf Scholz. Y ahora tenemos al señor Merz, que dice algo así como, bueno, ya sabes, el único que realmente tiene un derecho sobre Groenlandia son los Estados Unidos. Pero voy a decir que la vamos a proteger de Rusia. Quiero decir, podrías perfectamente quedarte ahí y decir, protegeré Groenlandia de Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea no pondrá sus manos sobre Groenlandia. Tendría tanto sentido como decir que la protegeremos de Rusia. Quiero decir, ya sabes, si de alguna manera Papúa Nueva Guinea logra llevar a cabo un desembarco anfibio exitoso y extender el imperio papuano a Groenlandia, vaya, 2026 va a ser muy interesante. Sí. Mira, señalemos, ya sabes, de qué va todo esto. Algunas personas podrían considerarlo simple palabrería sin importancia, pero hay un sentimiento de rusofobia profundamente arraigado que impregna gran parte del liderazgo europeo. Y creo que debemos explicar qué es eso. La rusofobia no es simplemente odio a Rusia o Europa buena, Rusia mala. Es esa reacción instintiva, casi automática, guardar un chivo expiatorio. Todo se va seguir Rusia. Being attributed to Russia. And Y bueno, me baso en el trabajo de Glenn Deason, Rusofobia, que es un estudio excelente sobre todo esto. Las narrativas suelen ser autocontradictorias, porque por un lado, se mira a Rusia, o al no occidente, o al exterior de la comunidad cerrada europea, y se considera que su gente no es tan civilizada ni tan inteligente. Son incapaces, incompetentes. Recordarás a Úrsula, en los primeros meses de la guerra en Ucrania, diciendo que los rusos estaban robando piezas de lavadoras para usarlas como componentes intercambiables. Sabes, Rusia está en las últimas. Y sin embargo, al mismo tiempo, Rusia es una amenaza para la civilización occidental, que si no detenemos a Rusia en Ucrania, se apoderará de los países bálticos, luego de Polonia, después de Alemania y luego de Kazajistán. Y ya sabes, antes de que nos demos cuenta, estaremos, o sea, hay que elegir una narrativa y mantenerla. O bien Rusia es una horda bárbara, asiática e incompetente, o bien es una amenaza para la civilización occidental. Tenemos algo muy parecido aquí en Estados Unidos. Y no tiene sentido, salvo para quienes realmente lo creen. Sabes, en cierto nivel, y esto es especialmente cierto con la gente de MAGA, tienes a los republicanos del no me pises, tienes a los libertarios del no me pises, ¿verdad? Es mis armas, mi libertad, mi independencia. Y sin embargo dirán sin dudarlo, obedece la ley, haz lo que te digan los policías, respeta al sector de seguridad y no te dispararán. Así que tienes la bandera del no me pises. En un lado el parachoques, y la línea azul fina en el otro. Y piensas que elegir una. ¿Qué nos dice eso? Quiero decir, hay un fenómeno más grande detrás de esto, ¿no? Este mensaje político contradictorio. Y lo hemos visto, en mi opinión, con más frecuencia, con más fervor, durante el coronavirus.
Ya sabes, ¿recuerdas las vacunas y cómo nos dijeron simultáneamente que eran seguras y eficaces, que eran lo único que salvaría a la humanidad de la extinción a causa del coronavirus, o que eran lo único que detendría la muerte masiva? Seguras y eficaces, una vacuna que tienes que ponerte. Y al mismo tiempo, nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo, ¿verdad? Si no todos la toman, entonces no funcionará. Y tienes que elegir una de esas opciones. O la vacuna realmente funciona y mantiene a la gente sana y evita que se contagie, o no lo hace. Pero no se pueden afirmar ambas cosas. Pero eran ambas afirmaciones. Y por supuesto, eso crea básicamente una situación imposible para cualquiera que no esté al 100% con la narrativa. E incluso para quienes sí lo están, tienen que aceptar que hay una contradicción directa y luego simplemente pasar por alto el asunto, ¿verdad? Esa es la afirmación del poder. El poder dice, hay una contradicción, te mostraré la contradicción, pero tienes que ignorarla para ser un buen ciudadano. Y hacen lo mismo con Rusia, ¿verdad? Lo más peligroso, la mayor amenaza para Europa desde Hitler, y al mismo tiempo incompetentes. Ni siquiera pueden ganar después de 4 años en Ucrania. Y se nos pide aceptar ambas cosas al mismo tiempo y seguir adelante de todos modos. Así que me pregunto si esto, ya sabes, si esto es algo inherente al poder, que el poder real, crea contradicciones y te ordenas simplemente tragártelas. Sabes, quiero quizá ampliar esto un poco más, ir más allá del liderazgo europeo e incluir el liderazgo político de Estados Unidos. No solo la administración Trump, sino también, digamos, las altas esferas del Partido Demócrata. Y me asombra absolutamente lo horrible que es su propaganda, lo increíblemente poco convincente que resulta. Así que, cuando observas a los miembros de la administración Trump, verás que básicamente hay 2 personas que dieron discursos memorables en Davos. Mencionamos a Mark Carney, pero también debemos mencionar al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, que habló antes que Trump, ¿verdad? Y quiero decir, en muchos aspectos, lo que Bessette representa es simplemente la absoluta y descarada arrogancia que ahora define el liderazgo de mi país. Se han quitado los guantes. El gaslighting está por las nubes. O mejor dicho, simplemente no les importa. No les importa. No. No les importa. Así que simplemente hablar de cómo Groenlandia está mejor situada para la seguridad estadounidense, porque si no la tomamos nosotros, lo harán Rusia o China. Ya sabes, todo ese asunto con los asentamientos en Cisjordania. Si no te robo tu casa, alguien más lo hará, ¿verdad? Y lo dicen con una seguridad absoluta. Así que casi tengo que preguntarme, ¿los respeto por sus afirmaciones tan descaradas y sin tapujos? ¿O se supone que debo estar realmente molesto y asustado por lo horribles que son su propaganda y sus narrativas? Pero la realidad es que no creo que realmente les importe. Creo que lo que intentan hacer es tantear el terreno, ver qué hará Europa y hasta dónde pueden llegar. Lo que obtuvimos de la postura de Trump en Davos fue que dijo que impondría aranceles a cualquier país de Europa que no apoyara adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Y mira, en cierto modo, esto te muestra su comprensión de la economía, ¿verdad? Porque un arancel no es una sanción contra otro país. Es una sanción autoimpuesta que solo encarece el precio de cualquier importación procedente de ese país. Sí, pero ya sabes, la forma en que funciona es como una especie de sistema de sanción ligera para Trump a estas alturas. Porque en un mundo de competencia, si los suizos no exportan su queso a Estados Unidos porque les imponen aranceles o pueden exportar menos, entonces hay otras personas, quizá en Kazajistán, que pueden exportar queso desde una posición no sancionada. Así que básicamente se usa esto como palanca. Y sí, perjudica a los países con aranceles, claro que sí. También perjudica al consumidor en Estados Unidos, y más aún al consumidor estadounidense. Eso es seguro, sí lo hace, pero no les importa. También perjudica a los países que son objetivo de los aranceles,
Por eso los europeos y también los suizos están tan indignados, ¿verdad? Todo el mundo quiere reducir estos aranceles para que los suizos no pierdan su mercado de exportación de leche y queso. No es broma. Así que sí, hace daño. Es solo que, por eso Carney decía que, efectivamente, estas herramientas ahora se utilizan como armas contra nosotros. Y por supuesto, mientras siguen aplicando sanciones y todo eso a otros países como Irán, ya sabes, la forma en que empezó la reciente operación de cambio de régimen, con un ataque dirigido a la economía para llegar hasta donde estás, estamos viendo que todo este sistema se está desmoronando. Pero se está desmoronando porque han empezado a usar esas armas entre ellos, ¿verdad? Y sabes, en cierto modo, hay algo casi ridículamente noble en las incertidumbres caóticas de Trump, porque dejan al descubierto lo increíblemente frágil que resulta ser esta nueva comunidad cerrada basada en normas. Así que, cuando nos afecta directamente, de repente todo el mundo se une. Se une en torno a la bandera, se une en torno a nuestras defensas. No nos importó la revolución de color en Irán. Lo único que nos importaba era posiblemente deshacernos de lo que, en apariencia, es un régimen horrible, sin preocuparnos en absoluto por las consecuencias que vinieran después. Y si de algún modo estás en contra de esto, eres antidemocrático, estás en contra de la libertad y a favor de un régimen islámico brutal. Y mira, Pascal, tú y yo, ya sabes, lo hemos estudiado. Conocemos las consecuencias de... No sé si realmente puedo llamar lo que ocurrió en Irán una revolución de colores, pero sabemos reconocerlas cuando las vemos. Y no es que yo esté, ya sabes, a favor de la República Islámica, pero también sé que cuando de repente aparece este títere, este pretendiente, el hijo del Shah, diciendo, llevaré al país a la tierra prometida, y al mismo tiempo recibe sus órdenes de Washington y Tel Aviv. Bueno, ya sabes que eso es básicamente una quinta columna. Cuando miras, ya sabes a cómo se llama María Machado en Venezuela. Bueno, nunca he visto a nadie arrastrarse más, ni siquiera a Zelensky. Pero hasta que la vi, intentando desesperadamente buscar algo de relevancia. Ya sabes, ¿qué legitimidad tiene ella en Venezuela? ¿Qué legitimidad tiene Pahlavi en Irán? Tuve una conversación hace un par de días con Piotr y James sobre esto, y defendí firmemente que si va a haber alguna reforma, algún cambio en Irán, tiene que venir absolutamente desde dentro. Pero ambos sabemos que las principales potencias mundiales de Occidente están menos interesadas en una reforma interna en Irán que en tener un gobierno dócil que reciba órdenes de ellos, y no de Pekín o Moscú. Por supuesto. Y ya sabes, las características de una revolución de colores y las características del caos instigado por Occidente son, por supuesto, cuando los medios occidentales al mismo tiempo no intentan explicar lo que está ocurriendo. En su lugar, te encuentras con artículos que te dicen, o estás con nosotros o estás contra nosotros. O apoyas la revolución iraní que está ocurriendo ahora mismo, o eres un enemigo, eres malvado y eres parte del problema. ¿Y cómo atreves a decir algo diferente? Hemos visto cómo se ha desarrollado eso en los medios de comunicación tradicionales y en X, en las redes sociales. Una avalancha de gente decía algo así como, o estás a favor de la revolución que está ocurriendo ahora mismo, o deberías callarte, o con nosotros o contra nosotros. Esta es, ya sabes, la idea de que un grupo improvisado, como lo describió el New York Times, consiguió introducir de contrabando unas 20,000 antenas de Starlink para mantener la conexión a Internet abierta. Las introdujeron de contrabando, lo cual, si lo piensas, supone una infracción de los controles de importación iraníes, ¿verdad? Y también una infracción de los controles de exportación y las sanciones de Estados Unidos. Así que, supuestamente,
un grupo improvisado logró introducir de contrabando equipos informáticos por valor de millones en Irán. Habría que ser bastante ingenuo para creer que un grupo así podría llevar a cabo una operación de base de ese calibre sobre el terreno. Así que todas estas cosas se juntan, ¿verdad? Y luego al mismo tiempo las personas que hacen esto y lo orquestan nos dicen que todo está bien y que tenemos un orden basado en normas. Pero ahora se está volviendo tan obvio, tan descarado, después de 2 años de genocidio, que todo se está desmoronando. Pero lo curioso es, y solo quiero mostrarte esto, que seguimos teniendo el mismo sistema operativo. Mira, observa esto. Esto es otra vez de YouTube, ¿verdad? Es de The Guardian, el vicio de carne. Y luego, es una pequeña advertencia, Splitune de YouTube. Queréis saber como, ten cuidado. El nuevo orden mundial es un término que se utiliza a menudo en teorías de la conspiración, que describen un supuesto gobierno mundial totalitario secreto y emergente. Ya sabes, los mismos líderes que ahora nos dicen que el orden mundial está a punto de cambiar. Esto antes lo decían los chiflados, ¿verdad? Y algunos académicos que usaban el término en un contexto académico adecuado. Y ahora aquí estamos, con el líder de Canadá diciendo que efectivamente el orden mundial está cambiando, que ya no podemos cerrar los ojos ante ello. ¿Qué más crees que podemos aprender de la forma en que la gente de Davos parece estar en un pánico absoluto por ese cambio? Bueno, quiero decir, el Foro Económico Mundial en Davos casi siempre ha sido un club muy exclusivo de multimillonarios VIP. Tienes a directores ejecutivos, a emprendedores, a jefes de Estado. Es como cualquier otra conferencia académica a la que tú y yo hayamos ido. Bueno, no, allí la comida es mucho mejor. Sí, tienes razón. En Davos me gusta pensar que la comida es bastante buena. De acuerdo, sí. Nosotros solemos ir a una cafetería, ¿verdad? Y yo normalmente acabo saliendo antes de las conferencias académicas y yendo a algunos bares a beber con mis colegas. Y allí conseguimos mucho más. Y solo para que lo sepas, los presupuestos académicos, al menos en Japón, no pueden utilizarse para alcohol. Puedes pagar la comida de los participantes de tu conferencia, pero no las bebidas. Estoy bastante seguro de que eso es diferente en otros lugares. Llevo algo de dinero suelto por si acaso. Lo necesito después de un par de conferencias. Ya sabes, mira, Davos es muy así. Es un club VIP exclusivo. Y hasta hace poco, ¿de qué hablaban? Hablaban de asuntos globales de alto nivel que solo la gente... Integración global. Quiero decir, el Foro Económico Mundial fue el principal defensor de la forma en que solía funcionar la globalización hasta, digamos, 2021 o por ahí. Ya sabes, la globalización depredadora en la que... Creo que un poco antes. Diría que la verdadera llamada de atención fue la crisis económica de 2008 y 2009. Esa fue realmente la primera. Y para 2021, creo que ya era algo definitivo. Ya sabes, la gente dice, ¿ha muerto la globalización? No, la globalización no ha muerto, por una razón muy simple. La globalización no trata de la integración económica mundial. Es simplemente el intercambio de ideas e información entre países, a través de fronteras previamente delimitadas. Eso es todo. La globalización ha sido un fenómeno desde que se completó la ruta de la seda. Así que, para quienes dicen, ha muerto la globalización, se ha acabado el globalismo, quiero decir sí, si lo piensas en términos de neoliberalismo global, claro. Pero no quiero que nadie piense que de repente vamos a resucitar las fronteras, deshacernos del euro o volver a la moneda fuerte. No. Quiero decir, eso no va a pasar. En gran parte, porque los estados hoy en día no pueden funcionar así. Sus economías dependen absolutamente de la continuación y expansión del comercio transnacional. Pero cuando pensamos, digamos, en la globalización desde el punto de vista de que está controlada, regulada y, ¿cómo decirlo?, dirigida por ciertos poderes occidentales y el resto del mundo, sí, esa es una versión que existe. Porque ni siquiera se trata
de que estén surgiendo nuevos poderes. Ya están aquí, ¿verdad? Ya están aquí. Quiero decir, hablamos de si la hegemonía occidental está llegando a su fin. Ya llegó a su fin. Pero no solo eso. Sabes, hay una nueva toma de conciencia en Occidente que me parece muy importante. Porque durante 30 años, digamos, los 90, los 2000, los 2010, esta forma de globalización que hemos visto era lo que un profesor mío muy recordado del Instituto Nacional de Posgrado de Tokio describía como el resultado de la curva de la sonrisa. La producción, cómo se fabrican los bienes, solía ser que se hacían en Estados Unidos, con Estados Unidos, como potencia, o en el Reino Unido, a través del proceso de industrialización. Y el resultado de eso se convirtió entonces en la columna vertebral de la economía impulsada por el consumo. Lo que ocurrió en los años 90 y 2000 fue que toda la parte de producción se externalizó básicamente. Había empezado antes, pero luego se aceleró enormemente. Así que la producción comenzó a realizarse en el mundo en desarrollo. Y ya sabes, en la curva de la sonrisa, el mayor retorno de la inversión siempre proviene de las etapas de diseño y distribución, ¿verdad? Eso sigue siendo cierto. Apple es un buen ejemplo, diseñado en California, fabricado en China. Porque el retorno del capital es más bajo en el proceso de fabricación propiamente dicho. Y la clase capitalista pensó, lo hemos resuelto. Nosotros nos quedamos con la nata y el mundo en desarrollo recibe un poco mientras trabaja para nosotros. Y ya sabes, los talleres de explotación y todo eso, ya lo sabemos. Pero lo que está cambiando ahora es que Estados Unidos se ha dado cuenta de que, madre mía, ya no somos capaces de producir cosas. En realidad necesitamos a los chinos para fabricar nuestros productos, incluida la provisión de tierras raras, para poder construir equipos militares de importancia crítica. Esto es un problema enorme. No podemos producir suficientes barcos. Todos nuestros astilleros son más pequeños que el mayor de China. Así que toda esta idea, esta mentalidad de priorizar el beneficio sobre la capacidad de producción, creo que se está desmoronando justo delante de nuestros ojos. Y ya sabes, lo realmente irónico de todo esto, quizá ni siquiera irónico, simplemente descarado, es que gran parte de la literatura sobre la globalización en los años 90 y principios de los 2000 lo predijo absolutamente. Los escritos de Robert Gilpin, Robert Reich y Richard Wolff, entre otros, decían: mira, subcontratas a un país en desarrollo para ahorrar en costes laborales, para reducir los precios para el consumidor medio. Estupendo. Funciona. Hasta que el país en desarrollo acaba construyendo una economía sólida por sí mismo. Sorpresa, sorpresa. India y China tienen ahora clases consumidoras, una clase media en ascenso. Y así de repente tienes dos opciones aquí. O bien subcontratas desde China a otro país, o, bueno, lo que acaba ocurriendo es que el mundo en desarrollo deja de depender exclusivamente de lo que Immanuel Wallerstein denominó el núcleo. Si observas la teoría de los sistemas mundo, entenderás que los países del núcleo dependen de la periferia para obtener mano de obra barata, materias primas y demás. Lo que hemos visto, y esto se hace realmente evidente hacia 2006, sin duda en 2008 o 2009, y aún más en la década de 2010, es que varios países semiperiféricos o semicentrales, como China, Rusia e India, se vuelven de repente mucho más asertivos y económicamente autónomos. Ya no dependen de Occidente. Rusia nunca dependió realmente de Occidente, pero aquí hablamos principalmente de China e India. Esto también se observa, aunque no en el plano económico, sino en términos de estructura de poder, en los escritos sobre la transición del unipolarismo al multipolarismo. Mearsheimer escribe sobre esto. Christopher Lane es probablemente, en mi opinión, uno de los mejores y más destacados académicos sobre el tema. En 1995 escribió un artículo que todavía utilizo en mi clase de Relaciones Internacionales titulado La ilusión unipolar. Su argumento, muy acertadamente,
es que las potencias unipolares siembran las semillas de su propia desaparición, y lo hacen, ya sea por medios benignos o agresivos. Para simplificarlo mucho, con el tiempo surgirán nuevas potencias. A lo largo del tiempo, las potencias secundarias empezarán a pensar en su propio desarrollo soberano, en su propia longevidad económica, y acabarán creando nuevos mercados emergentes que no van a desafiar directamente a los ya existentes, pero que serán vistos por esos mercados existentes como posibles competidores. Estados Unidos es plenamente consciente de esto. Por eso siempre ve a China como un rival, no como un socio. Ven a la India en menor medida así. Todavía la consideran más bien un país subordinado, dedicado a la subcontratación. ¿Cómo se atreven personas como Modi, o incluso antes que él Manmohan Singh, a no limitarse a seguir las órdenes de Occidente, del consenso de Washington? ¿Y cómo se atreven a considerar asociaciones con una membresía emergente de los BRICS? En este sentido, Occidente va a percibir que el resto del mundo se está volviendo mucho más asertivo y dirá, estamos perdiendo nuestra ventaja. Ahora bien, aquí es donde se vuelve aún más interesante, porque Estados Unidos hace un trabajo fantástico en esto, y la administración Trump, sin excepción, fue profesional en este aspecto. Cuando las potencias unipolares en declive reconocen que ya no tienen la hegemonía global, tienden a hacer una de dos cosas. Pueden optar por la vía inteligente y decir, de acuerdo, ahora estamos entrando en un mundo multipolar y formamos parte de ese mundo multipolar. O pueden ver esto como un hegemón en declive y empezar a tomar una serie de decisiones irracionales e impulsivas, ya sea como una forma de mostrar al mundo que todavía tienen poder y capacidad para, si no otra cosa, controlar la conversación. O, en segundo lugar, si no pueden ser un hegemón mundial, intentar convertirse en un hegemón regional. De ahí Groenlandia, de ahí Venezuela, Cuba, América Latina. A esto lo llamo la doctrina Monroe 2.0, o como Trump, creo que improvisando, la llamó la doctrina Don Roe, que fue lo más absurdo que se ha dicho. Pero es asombroso que esta doctrina, por encima de todo lo demás, incluso de la Constitución, siga siendo tratada por la política exterior estadounidense como algo sagrado, casi como un canon bíblico. Si está en el hemisferio occidental, es nuestra esfera de influencia. ¿A quién le importa lo que diga cualquier otro país? Por eso hemos visto en los últimos días declaraciones que afirman que los demás países del hemisferio occidental existen solo por la tolerancia y aceptación de Estados Unidos. ¿Quién dijo eso? No recuerdo su nombre, pero fue en CNN. Créeme, recibió muchas burlas y comentarios después. Pero esta es la visión de Trump, Miller, Vandenberg, Vance, Rubio, Hegseth, Bannon, todos ellos, todos. Sí, no, creo que tienes razón en esto. Así que la pregunta ahora mismo es, ¿qué corriente de pensamiento en Estados Unidos va a ganar el debate interno? Y sabemos que incluso entre los neoconservadores hay facciones, ¿verdad? Tenemos a los neoconservadores pro-Rusia y a los neoconservadores pro-China. Y por supuesto, están separados de gente como Mearsheimer. Mearsheimer dice que la competencia en materia de seguridad con China es inevitable, pero que una guerra puede evitarse perfectamente y requiere una gestión inteligente, ¿verdad? Así que ese es el tipo de realismo ofensivo de Mearsheimer que nos lleva hasta ahí. Pero dentro de los neoconservadores está la facción de personas que empiezan con la pregunta, ¿cómo domino yo? Hay quienes querrían atacar primero a uno u otro, pero lo que los une es la idea de que Estados Unidos debe ser el único hegemón global, ¿verdad? Así que la cuestión es de estrategia. ¿Cómo lograrlo? Ahora bien, fuera de esos, o incluso dentro de ese grupo, tenemos una facción que dice, no, Estados Unidos debería ser un hegemón hemisférico, ¿verdad? El hemisferio occidental nos pertenece, y luego está Rusia, y luego está China. Básicamente dividimos el mundo en tres partes, y equilibramos esas fuerzas. Y de hecho, Rubio dijo eso al comienzo de su mandato, cuando Trump llegó al poder el pasado enero.
came into power last January. He said, like, look, it's a multipolar world. Dijo algo así como, mira, es un mundo multipolar y tenemos que dividir el mundo adecuadamente y luego gestionarlo. Y por eso hay algunas personas que son realmente optimistas y piensan que quizá podamos evitar al menos una guerra nuclear. Lo que eso sigue significando es que los hegemonismos locales, en esa concepción, dominarán de forma suprema su hemisferio. Y lo mejor a lo que pueden aspirar los hemisferios es a conseguir un trato no demasiado malo, ¿no? Que Venezuela recupere parte de su petróleo, que Cuba, una vez tomada, recupere un poco de prosperidad. Pero esa es la mentalidad, ¿verdad? Y luego tenemos, por supuesto, al sur global, que ahora colectivamente dice, chicos, no, esa no es nuestra visión de la multipolaridad. Sí, quiero decir, América, vamos con esta última, ¿vale? Digamos simplemente que en última instancia, esto es para lo que se está preparando la administración Trump, y eso es la hegemonía regional. Han reconocido que vivimos en un mundo multipolar, pero entienden la multipolaridad de una manera muy diferente a los rusos, los chinos, los indios y básicamente los indonesios, el sudeste asiático, los africanos, los indonesios, los malayos, todos los demás, ¿verdad? Los sudafricanos, incluso los brasileños. Porque en ese sentido, está por verse si los BRICS van a proponer una ideología más definida sobre algo ajeno a la política exterior de base occidental. Ahora mismo, dependen de la existencia de Occidente. Dependen del orden liberal basado en normas solo para poder decir, eso no somos nosotros. Pero lo que dicen a su vez es que la multipolaridad requiere interdependencia, requiere cooperación, requiere multilateralismo. Parece que el único dentro de la administración Trump que tiene cierta comprensión de la multipolaridad es Rubio. Y eso ya es mucho decir. ¿De verdad? ¿No Vance? Vance es... Le concedo un segundo puesto respetable. Pero Vance es mucho más irónico y mucho más controvertido. Rubio. No soy fan de Rubio ni de lejos, pero creo que este es su momento para hacerse un nombre. Pero bueno, si Rubio es la persona más inteligente de la sala, eso realmente baja el listón. Pero vale, la comprensión que tiene Rubio de la multipolaridad es que leyó 1984 y decidió, de acuerdo, nosotros somos Oceanía, Rusia es Eurasia y China es Asia Oriental. Exacto, eso es todo. Así que, en este sentido, se trata más o menos de dividir el mundo en feudos regionales. En lo que respecta a Rubio, todo en el hemisferio occidental funciona a discreción, por encargo y al gusto de Estados Unidos. ¿Tienen en cuenta, consideran alguno de estos otros países? No. Pero seamos completamente sinceros, la política exterior estadounidense ha considerado a América Latina durante más de un siglo como poco más que su propio patio trasero, ¿verdad? ¿Verdad? Y de vez en cuando hay un par de gobiernos que nos caen mal, ya sea Castro en Cuba, la noción bolivariana de independencia revolucionaria, Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia. Pero van y vienen, y al final llega una elección, y traemos a alguien que básicamente es como Javier Milei, un anarcocapitalista que lo hará todo por el bien del dólar estadounidense. Y en lo que respecta a Washington, no se trata solo de la administración Trump. El Partido Demócrata también lo hace. La política exterior estadounidense tiende a ser el único ámbito en el que republicanos y demócratas coinciden en gran medida. La única diferencia está en la retórica, ¿verdad? En la retórica. Necesito enfatizar eso, porque mucha gente piensa que ICE se está convirtiendo ahora en una fuerza de seguridad autoritaria en Estados Unidos bajo Trump. ICE existe desde George W. Bush. Ha recibido cada vez más financiación de todos los presidentes posteriores. ICE existía bajo Biden. Existía bajo Obama. Simplemente se está convirtiendo en una especie de fuerza paramilitar visible porque se trata de Trump. Y me interesa ver qué pasaría si dentro de 3 años las elecciones presidenciales nos dieran un demócrata. ¿Desfinanciarán ICE? ¿Lo debilitarán? ¿O simplemente le dirán a ICE, tenéis que aprender a arrestar a la gente de forma menos agresiva, ¿verdad?
right? So a I lot of mean, these what we've seen Así on que some gran different parte de lo que measures hemos visto con la that ley laws patriota y that cosas por el estilo es que governments los gobiernos usually sucesivos suelen mostrarse reacios a go deshacerse de las herramientas desarrolladas por el developed by the anterior, previous one, right? ¿verdad? They Empiezan a start usarlas de doing forma things diferente, differently, pero but siguen they ampliándolas. continue Ese es el like asunto. expanding Ese es el it. problema del poder. That's the problem El with poder power. engendra más poder. Power begets more power, and then yes, and, you know, Y luego, ya sabes, a veces me asombra que realmente derogáramos la ley seca cuando lo hicimos. Creo que fue la última vez que dijimos colectivamente, oh, eso fue una mala idea. Eso te dice mucho sobre el poder del alcohol. Oye, ¿sabes qué? Tú no estás ganando dinero con eso, y la gente fuera del gobierno federal sí lo está haciendo. En última instancia, de eso se trata todo. this is ultimately what Yeah. it boils down to. but You know, let's get I back to wonder- this. I just can I get back to the spheres because these I mean ¿Puedo it's now volver a las clear that esferas? some things in these Porque ahora está spheres, claro right? que At Trump the beginning, piensa en we esas weren't esferas, quite ¿verdad? sure, but by now we Al know. principio Here's no the estábamos del todo spheres of seguros, influence, pero a estas alturas lo whatever you wanna sabemos. call it. Esferas de interés, Jeffrey esferas Sachs de has a influencia, better como quieras concept, llamarlas. spheres of Jeffrey security, Sachs which is tiene un actually concepto a mejor. shared, Esferas shared de concept, seguridad, shared que en realidad es un Okay, concepto fine, compartido, let's leave that esferas aside. compartidas y The- demás. I mean, Bien, de acuerdo, in pero this- dejemos eso a un lado. the thing is, Quiero in decir, la this cuestión es que, conception, en esta wanting concepción, to las just balabits now grown possess en queens ultima stain de and them also canauer, kill the en candidates renit thavet makes isbor, sense, you understand sin cien stits in that persum is like pura purely empatha, de la que is tu geographical esfera. understanding of what your sphere is. It leaves out all other things and interconnected. Deja fuera todas las demás cosas, la interconexión con el mundo, el comercio global y la dependencia de los productos que vienen de fuera. También deja de lado ideas como el Tratado de No Proliferación, ¿verdad? Que se creen mecanismos para la gestión compartida y global, al menos de las armas nucleares y cosas por el estilo. Pero tiene sentido. No se encuentra con un problema, porque en algún momento los europeos podrían decir, vale, ¿quieres hablar de Groenlandia, que en el mapa debería formar parte de Estados Unidos? Bueno, quizá tengamos que hablar de Hawái. No parece muy unido a América del Norte, ¿verdad? Doesn't seem that attached to North America, does it? Shall we rediscuss Hawaii and see if Volvemos a hablar de Hawái y vemos si los europeos vamos a apoyar la independencia hawaiana o algo por el estilo. Quiero decir, aún no podemos pensar en esos términos, pero creo que se están preparando para tener problemas bastante serios si siguen ese camino. Mira, no lo había pensado, pero si un día me despierto y descubro que algún pariente perdido de la antigua monarquía hawaiana decide reclamar la independencia, bueno, hay gente que dice que existe una base legal para afirmar que el reino de Hawái nunca dejó de existir. that the Hawaiian kingdom never ceased existing. Dr. Keanu Tsai is El Dr. part of Keanu that Tsai group. forma parte de ese grupo, y ellos dicen, mira, tenemos una base legal muy sólida para argumentar que el reino de Hawái nunca dejó de existir. Y de hecho, la Corte Internacional de Justicia, CIJ, no, creo que la Corte Internacional de Justicia en realidad aceptó su caso como el reino de Hawái allá por 1998 o algo así. No lo sabía. Es una historia fascinante. Es como quiero decir, puede que te estés metiendo en algo ahí. You might be setting yourself up for something there. Well, you know, this it's ultimately Bueno, ya sabes, al final se llega a lo mismo, ¿no? Europa necesita desarrollar carácter. Europa necesita cortar sus lazos con Estados Unidos. Europa tiene que ser mucho más firme, porque Europa defiende los últimos vestigios del orden basado en normas, ¿verdad? Lo oímos todo el tiempo. Pero ¿quién en Europa va a hacer esto? Quiero decir, ya sabes, el liderazgo actual de Europa es un grupo de mediocres que ascienden pese a sus fracasos. Es bedient histro de la Unión Europea. especially within, the European Union. Who? I Ursula? think you're being, I think you're Creo que está siendo demasiado amable. La mediocridad es demasiado amable. Es como una caquistocracia, ya sabes, el gobierno de los más tontos. Eso es lo que está viviendo Europa en este momento. Es realmente el punto más bajo como 6 o 7 siglos. But what also plays into this is that, Pero lo que también influye en esto es que ya sabes, cuando Trump no está en la sala, parece que desarrollan algo de valor, ¿verdad? Parecen ser muy firmes antes de que Trump llegara a Davos. Hablaron sobre la santidad del derecho internacional, el orden basado en normas.
No podemos permitir que esto ocurra. Bien, permitimos que ocurriera. Hicimos la vista gorda y oídos sordos ante ello. Aplaudimos, ya sabes, el arresto de Maduro y esperábamos que la democracia prevaleciera. Y ya sabes, que el gobierno iraní debía irse y que el territorio de Ucrania es sagrado, pero Kosovo es independiente. Ya sabes, todo ese tipo de cosas buenas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas buenas. Y sin embargo, en cuanto Trump hace esas declaraciones grandilocuentes sobre quedarse con Groenlandia, y aquí está la otra cuestión, ni siquiera sabemos si tiene la capacidad de hacerlo. Lo maravilloso de la locura de Trump y acabo de terminar mi primer seminario de este semestre en mi clase de resolución de conflictos. Y siempre empiezo con la regla número 1. Es más una lección de vida que una teoría, pero la realidad la dicta la persona más loca de la sala, ¿verdad? Eso es. Trump es la persona más loca. ¿Y cómo es posible? Trump ha conseguido que Groenlandia sea noticia de primera plana. ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le importó Groenlandia? De repente, todo lo que Trump tiene que hacer es decir que está en el interés estratégico de Estados Unidos. De hecho, dice que es mejor que Groenlandia esté controlada por Estados Unidos en lugar de Dinamarca. Y luego vienen algunas de las cosas más absurdas, como que aterrizar allí hace 500 años no te da derecho a poseer la tierra. Pues muchas gracias por destruir de forma efectiva toda la razón de ser del sionismo, así como del fenómeno coloniz en cualquier otro lugar. Sí, quiero decir, estoy bastante seguro de que hay un par de tribus nativas americanas escuchando muy atentamente cuando dijo eso. Es como en serio. Conocemos a otras personas que se establecieron aquí hace unos 500 años y fundaron una entidad en territorio norteamericano. Obviamente. Y justo en ese momento, pensarías que el liderazgo europeo, seamos sinceros, el que probablemente tiene más autoridad ahora mismo, es Macron. Y eso no es decir mucho. Lo como sus gafas de sol. El hecho de que al menos tuviera la sensatez de llevar unas gafas de sol elegantes, en lugar de, ya sabes, Olaf Scholz disfrazándose de pirata, me dice que es un poco más progresista. ¿Crees que alguien golpea a estas personas cuando no están en la fila? A estas alturas, de verdad me lo pregunto. No ayuda con la imagen. Pero te diré algo. En el momento en que Trump convirtió todo esto en un asunto sobre Groenlandia, fue cuando Mark Rutte debería haber dicho artículo 5, pruébalo. Artículo 5, eso es todo. Trump solo puede ser disuadido por dos cosas. Una, disuasión militar total. Eso es todo. Es la única manera de detenerlo. Y no se trata solo de Trump. Se trata de las personas que están detrás de escena y que, en mi opinión, son las que realmente toman las decisiones a través de él. Tenemos que entender que si te deshaces de Trump, ya sea que lo destituyan, que termine su mandato o que ocurra un deus ex machina, eso no significa que todo vaya a mejorar. En algunos casos, incluso podría empeorar, porque ahora tenemos a Vance, tenemos a todos los demás al mando. Marchan al compás de Trump y están utilizando esto como una forma de posicionarse para obtener influencia y poder político en el futuro. Todos ellos lo ven como una oportunidad para incrustar realmente el movimiento MAGA dentro de la política exterior estadounidense. Solo pueden ser disuadidos mediante una disuasión militar total. O la otra opción es simplemente algún tipo de apaciguamiento, desviando su atención hacia otro lugar. Ya sabes, Trump, esta semana es Venezuela, la próxima es Groenlandia, luego vuelve a Ucrania y Rusia. Después crea este Consejo de Paz para Gaza. Luego se trata de un cambio de régimen en Irán. Y ahora, de repente, volvemos a luchar contra los cárteles de la droga en México. Es un maestro en establecer la agenda. Es un maestro en eso. Todo el mundo está descolocado. Él desconcierta a todo el mundo. Y los demás, durante todo un año, no hacen más que ir a remolque de Trump. Porque en el momento en que encuentras alguna manera de dar sentido a lo que acaba de decir, él ya ha pasado a lo siguiente.
Y ahora, de hecho, respalda esa retórica con acciones. Eso no ocurrió tanto durante la primera administración de Trump. Hubo muchas palabras y mucha fanfarronería, pero no tantas intervenciones concretas. Ahora sí, tienes, por ejemplo, al presidente de Venezuela secuestrado. Hubo una operación de cambio de régimen en Irán. Hubo la guerra de 12 días que apoyaron. Está la forma en que Estados Unidos respalda los ataques de decapitación de Israel, y así sucesivamente. Quiero decir, por eso la gente ahora le toma en serio cuando habla de Groenlandia. Creen de verdad que podría entrar allí. Sí, pero este es un punto interesante que has mencionado aquí. Es tentador hablar de un cambio de régimen en Venezuela, pero no lo fue. Solo se trataba de quitar a Maduro. Depende de cuál sea el acuerdo con Delcy Rodríguez. Aún no lo sabemos. Todo el gobierno bolivariano sigue ahí, ¿verdad? El Partido Socialista Unido sigue ahí. Así que Trump dice, oh, controlamos el petróleo, ¿de verdad? Hace como una semana tuvo una conferencia con ejecutivos petroleros, diciendo, aquí los yacimientos son vuestros. Y los ejecutivos respondieron, no lo queremos por la infraestructura. Pero no es que estén rechazando el control del petróleo de Venezuela. Simplemente dicen que la infraestructura está tan obsoleta que costaría más modernizarla de lo que ganarían con la extracción de recursos. Sí. Esta es una forma indirecta de decirle a Trump, escucha, ¿quieres darnos lo del petróleo? Tienes que poner tropas sobre el terreno. Vas a tener que hacer una invasión a gran escala. Así que ahora mismo, la Marina de los Estados Unidos está bloqueando Venezuela y está abordando un montón de petroleros de otros países que enarbolan diversas banderas. Quiero decir, eso es todo lo que hemos conseguido hasta ahora en Venezuela. Fui muy prudente con esto en una conversación hace un par de semanas con Piotr y James. Había comparado nuestro aventurerismo en Venezuela con la primera invasión turca de Chipre en julio de 1974. Hubo una segunda en agosto. La primera básicamente solo supuso un pequeño desembarco de tropas en las costas del norte de Chipre. Pero la verdadera invasión, la verdadera toma de control, no ocurrió hasta aproximadamente un mes después. Podríamos estar en ese, ya sabes, periodo intermedio. No lo sabemos. Ese es el problema con la administración Trump. Simplemente no lo sabemos. Esto podría ser todo lo que han planeado, pensando que era suficiente, o podrían tener otras cosas en marcha. Hablas de Irán. Hubo un intento el verano pasado. No sé cuál fue ese intento. No se puede cambiar el régimen de Irán sin una invasión a gran escala. Irán no es un país que se pueda derrocar fácilmente. Sí, la población está en gran parte en contra de los elementos islámicos del régimen. Pero en el momento en que se produce una invasión externa, especialmente si está liderada por estadounidenses e israelíes, de repente se genera un efecto de unión en torno a la bandera. El gobierno iraní, Khamenei, sin duda, hoy necesita darse cuenta de que consiguió una tabla de salvación, porque Trump estaba listo para atacar. Recuerdo que hace un par de días me fui a la cama pensando que me despertaría a la mañana siguiente y vería titulares diciendo que habíamos lanzado ataques. Y en el último momento, Trump no atacó. Sí, la razón oficial fue que decidió no hacerlo. Pero lo más probable, la verdadera razón, fue que los estados del Golfo, China y Rusia, básicamente le dijeron, Trump, si haces esto, Dios mío, te vas a meter en un auténtico atolladero. Así que se echó atrás, dándose cuenta de que no tenía los medios para hacerlo. A lo que intento llegar, Pascal, es que parece que, con todo el alarde y la retórica que le gusta exhibir a la administración Trump, cuando llega el momento de la verdad, o bien están conteniendo los golpes por ahora, o simplemente no tienen los medios, la capacidad, para hacerlo. Y en algún momento, esto va a tener que convertirse en un momento de actuar o callar. Quiero decir, pienso en 2002, 2003, en los meses previos a la Segunda Guerra del Golfo, la invasión de Irak. ¿Recuerdas todo aquello de las armas de destrucción masiva, lo que fuera, con George W. Bush?
Y ya sabes, a pesar de todas las pruebas de que no había armas de destrucción masiva, los inspectores de armas de la ONU dijeron que no pudieron encontrar nada. Bush estaba en un punto en el que había asumido un compromiso. Si se echaba atrás en su retórica sobre Irak, eso tendría dos consecuencias. Envalentonaría al gobierno de Hussein y mostraría que Estados Unidos era, en efecto, débil cuando llegara el momento de actuar. Vamos a llegar a ese punto con Trump. O hablas y hablas y hablas y vas a hacer algo, o no lo harás. Y si no lo haces, entonces o estás faroleando para conseguir otra cosa, o eso muestra los límites de lo que realmente son las capacidades actuales de poder de Estados Unidos. Eso es cierto. Sin embargo, quiero señalar que para que una estrategia funcione, no es necesario que sea consciente. Puedes hacer cosas en una secuencia que al final tengan sentido, incluso si no sabías de antemano que lo tendrían. Las estructuras de influencia y poder dentro de Estados Unidos son tales que pueden llevar a cierta división o a un exceso de compromiso con una parte. Pero también está ligado a esta idea de que hay que tener éxito en un cambio de régimen, y luego hay que controlar Irán, controlar Irak, controlar Siria y decirles cómo dirigir sus inversiones y demás. Ya sabes, eso no es lo que está ocurriendo en Asia Occidental, ¿verdad? Toda la estrategia en Asia Occidental, al menos desde el punto de vista israelí, que por extensión también es la que ha seguido Washington, consiste en sembrar el caos. Si todo el mundo está sumido en un caos absoluto, entonces Israel es más o menos libre para llevar a cabo su colonialismo de asentamientos, expandiéndose poco a poco, ampliando sus fronteras, tomando los altos del Golán, creando zonas de seguridad, bombardeando Líbano y Gaza, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Ves cómo, en cuanto surge la idea de control y gestión de Asia Occidental, en realidad se oponen a ella? No les gusta el orden de la paz. No les gusta la idea de que fuerzas externas intervengan, porque eso los limita. Lo que quieren es el caos puro. Así que la estrategia con Irán tiene que ser, ya sabes, la destrucción del Estado y la guerra civil, ¿verdad? Para que Irán quede básicamente fuera de juego, del mismo modo que Irak fue eliminado, del mismo modo que Siria fue eliminada. Es muy triste. Pero si volvemos a la idea hemisférica, ese no puede ser el plan para América Latina. Allí se necesita una economía estructurada, porque se busca integrarla y ser autárquico dentro de la propia esfera de influencia, ¿verdad? Así que debe haber distintos enfoques, pero eso no significa que Estados Unidos no pueda hacerlo. De hecho, creo que desde el punto de vista militar, es más fácil simplemente sembrar el caos, la muerte y destrucción que destruir formalmente. Así que dirías, es probablemente de mayor diferencia o enfoque. Bueno, este es un buen punto a plantear, porque si entendemos que lo que impulsa la política exterior de Trump no es la democracia, ni los derechos humanos, ni la libertad, ni nada de eso, sino el dinero. ¿Qué es Trump? Sabes, Estados Unidos es una entidad política que va más allá de Trump. Uno de mis amigos y colegas reflexionó sobre esto hace un par de semanas. Dijo que si Trump tiene una agenda, si tiene una ideología, sería lo que podrías llamar neoliberalismo en un solo estado. Sí, neoliberalismo en un solo estado, lo que en última instancia significa que creemos en la infalibilidad del libre mercado. Dependemos de la extracción de materias primas de fuentes baratas y de otros elementos. Es la teoría de los sistemas mundo de Immanuel Wallerstein, pero de algún modo condensada hacia el hemisferio occidental. Así que lo que eso significa es que Estados Unidos ve el hemisferio occidental, ve a América Latina y cada vez más a Canadá, Groenlandia y otros, simplemente como zonas que alimentan al imperio. En última instancia, eso es lo que es. Solo alimenta al imperio. Trump no está interesado en nada más que en ganar dinero, no para el pueblo estadounidense, sino para sus donantes, para sus grandes benefactores, de los cuales, por supuesto, va a llevarse una parte importante. Es cierto,
Y así es una especie de, casi diría, mercantilismo del siglo XXI. I would almost say 21st century mercantilism. Yeah, I mean, and it really is. of course, Por the supuesto, Marxists lo que los are estudiosos happy marxistas that nos we han have estado that diciendo kind es of que esto es exactamente lo que un imperio capitalista debe hacer. Tiene que apropiarse de más recursos para privatizarlos y alimentarse de ellos, porque la inversión debe generar más capital. get more capital. Yes. So it's When you get rid of much of the manufacturing sector in your own Cuando country, eliminas right, gran you are a parte del sector post-industrial manufacturero country, en tu propio and you país, are now cuando largely eres un based país on postindustrial y consumerism, ahora te basas en gran medida en you el need consumismo, the raw sí, materials necesitas to las effectively materias primas feed para those alimentar markets, eficazmente esos and to mercados keep y mantenerlos en the markets funcionamiento, going, keep mantener la production producción en going, at least marcha, up until al menos hasta, ya sabes, el día en que the day you mueras. die. Y luego And ya then nos worry about the preocuparemos other por lo stuff suyo afterwards. después. So Así que sí, a tu to your punto, point, Estados it's Unidos that- no está interesado simplemente en sembrar Yes, el the United caos States en is not América interested in Latina, just simply porque eso es sowing malo chaos para los negocios, in ¿verdad? Latin America. Porque detiene la Because that's extracción business, para las empresas right? Because fruteras. it, Pero después de it eso, en helps realidad, the es muy extraction beneficioso. of materials. Sí, absolutamente. La United Fruit Company del Exactly siglo right. pasado. Yes, absolutely. The United Exactamente Fruit eso Company es. From the previous century beforehand. That is exactly what it is. Latin America is nothing about colonialism. América Latina no se trata de colonización. Se trata totalmente de corporativismo. Se trata absolutamente de ese tipo de globalización, de arriba abajo, en la que no hay comercio justo, sino el llamado libre comercio. Y si tienes ventaja sobre otros mercados, así es exactamente como vas a dominar. Cualquier país que haya tenido la audacia en el último siglo más o menos de nacionalizar una industria importante o materias primas, de repente a la CIA le preocupan los derechos humanos. Olvida el hecho de que Chile bajo Pinochet, o Argentina bajo Perón, o lo que sea. Olvida todo eso. ¿A quién le importa? Olvida el hecho de que uno de nuestros aliados más cercanos en Oriente Medio, aparte de Israel, es Arabia Saudí, uno de los gobiernos más represivos del planeta. Seamos completamente sinceros. ¿De verdad nos importa? No, solo porque decapites a personas en una plaza pública. ¿Eso te convierte en un gobierno represivo? Probablemente se lo tenía merecido. ¿Quién sabe? Ya sabes, este es el asunto. Y de repente se supone que debemos creer que los iraníes están luchando por la libertad y la democracia en las calles, por parte de las mismas personas que no tienen ningún problema en aplastar esas cosas en su propio país. Ya sabes, Israel hará exactamente lo mismo. Cualquier crítica a las acciones de Netanyahu en Gaza y Cisjordania se enfrenta a una gran censura y represión. Y de hecho, esta es una buena manera de volver a relacionarlo con Davos, donde ahora parece que hemos llegado a un punto en el que incluso el liderazgo de esa clase dirigente ha empezado a decir, sí, hablemos un poco más francamente sobre la forma en que hemos estado gobernando el mundo, porque ya no está funcionando. Porque quiero decir, estamos llegando a la marca de una hora. Y Michael, sé que es tarde por tu parte. Así que, ¿hay algo más que te gustaría añadir a esta conversación que aún no hayamos tratado? Quiero decir, toda esta idea de las realidades de un nuevo mundo multipolar, creo que ahora ha quedado al descubierto ante las mismas personas que hicieron todo lo posible por aislarse en sus comunidades cerradas. Ahora oímos hablar de tender la mano a China desde Europa como una forma de equilibrar la ruptura con Estados Unidos. Ya sabes, China va a hacer lo que hace China. China no está interesada en abandonar repentinamente a Rusia y volverse más integrada con Europa. Quiero decir, Europa es... No sé, puedo estar equivocado, pero vamos. Solo necesito añadir algo a esto. Es la estupidez que la gente, los europeos e incluso parte del liderazgo en Estados Unidos no entiende. El resto del mundo, el sur global, no piensa en términos de o esto o lo otro, como elige a este o a aquel. Si quieres jugar con Europa, tienes que renunciar a Rusia y así sucesivamente. Así no es como lo ven. Es más bien algo como jugaré contigo y contigo y contigo, según lo que me convenga. Es algo muy importante. Y luego está África. Ya sabes, Frau Juraskok promoverse con África. Y África responde, no, gracias.
Pero ¿recuerdas el Colombo? Remember colonialism? Which is still not over. Que por cierto, aún no ha terminado. Quiero decir, 14 estados africanos siguen usando el franco francés. Es una locura. It's insane. It's insane. So, but I mean, what I will effectively say Es una locura. Pero quiero decir, ya sabes, lo que básicamente diré aquí es, ¿qué iba a decir? En fin, las realidades de un nuevo mundo multipolar, especialmente en lo que respecta a Europa, son, ¿dónde van a situarse? Puede que consigan aplicar una estrategia de potencia intermedia que parece estar funcionando para algunos países. O harán lo que dije antes. Cuando Trump no está en la sala, lo critican por arruinarlo todo. Pero cuando está presente, compiten por ver quién puede adularlo primero y con más entusiasmo. El hecho de que siga reclamando el territorio de otro país y que Europa no haya dicho nos vamos a militarizar, lo siento, me duele decirlo, pero no. Y amigos míos, ¿acaso sorprende que cuando se trata de hacer la pelota, los que ganan sean los que llevan los Lederhosen? No intentéis competir con los Lederhosen en eso. ¿De acuerdo? Dios mío, quiero decir, puedes hacer tu propio video sobre eso, pero Dios mío, sí, pero tenemos que apaciguar a Trump con lo de Groenlandia para poder seguir contando con su apoyo a Ucrania. Así que echaremos a Dinamarca a los leones para mantener viva una batalla perdida en Ucrania, lo cual es, en algún momento hay que darse cuenta. Pero como señalaste antes, muy raramente admitimos que lo que hicimos estuvo mal y rectificamos. Seguiremos enrocados, porque prefiero prolongar esto e intentar tener razón al final, que abandonar algo sobre lo que hice promesas falsas antes. Exacto. Michael, Michael, esto ha sido fantástico. Antes de despedirte, quiero mostrar a todo el mundo el pequeño código QR. Si queréis apoyar Neutrality Studies, id y suscribíos en Substack. Substack es el único lugar que está más o menos a salvo de la eliminación, porque en realidad obtengo vuestras direcciones de correo electrónico. Y así hay una lista de correo para que podamos mantener el contacto. Es pascalotaz.substack.com. Si lo buscáis en Google, lo encontraréis. Por favor, suscribíos allí. Muchas gracias. Y Michael Rossi, la gente puede encontrarte en tu canal, que es The Polsey, ¿verdad? Michael Rossi Polsey, justo ahí. Buscadlo. Y por favor, suscribíos a él. Michael, gracias por tu tiempo hoy. Gracias. Michael, thank you for your time today. Y antes de irme, me alegra mucho saber que tu página ha vuelto. Enhorabuena. A veces, ya sabes, luchamos la buena batalla. Gracias. Thank you. Gracias. Id a Substack. Substack es una buena opción. Muchas gracias. Buenas noches. Good night.